Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Belén, soy baby planner, trabajo asesorando y ayudando a las futuras mamás en todo lo que es la planificación de la llegada del bebé. Hoy estoy con compañía acá abajo, así que bueno, vamos a ver si me deja hacer este vídeo. Normalmente me hacen preguntas a través de la web, tubabyplanner.com. Y os voy respondiendo en la misma web, os voy haciendo estos vídeos con respuestas a todas esas preguntas. Me preguntaban sobre la habitación del bebé. A ver, sobre la habitación del bebé podemos estar hablando infinidad de cosas, pero intentaré ser un poquito breve y dar 4 o 5 tips importantes como para proyectar esa futura habitación. Lo primero de nada es diferenciar entre los elementos que vamos a poner y hacerlo en función a su prioridad, su importancia dentro de la habitación. Los básicos van a ser la cuna, el cambiador y el espacio de almacenaje. En cuanto a la cuna, lo que vamos a definir es si es convertible, o sea, cama convertible o una cuna clásica. Importante aquí es tener en cuenta el tamaño, porque las cunas convertibles, tipo de convertibles, ocupan mucho mayor espacio que lo que hace la cuna clásica, aunque en su situación de cuna también tienen incorporado lo que es el espacio para cambiar, el cambiador. En cuanto al cambiador, lo que vamos a buscar es o bien un cambiador de estructura o un cambiador de espuma sobre una estructura. Esa estructura puede ser algo que tengamos nosotros o algo que compremos para esta habitación, ¿sí? Personalmente me gusta mucho más la combinación del cambiador de espuma sobre una estructura. Primero porque es más económica y segundo porque da mucha mayor versatilidad. Si vamos a escoger el cambiador de estructura, lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que la estructura que vamos a elegir es adecuada para nosotros mismos, ¿sí? Y que el cambiador se puede retirar para seguir utilizando esa estructura como una cómoda, porque fundamental es que no dure el tiempo que va a durar el cambiador en sí, ¿sí? Bien, cuando escogemos una estructura para ponerle un cambiador de espuma por encima, siempre tenemos que escoger una estructura con almacenaje, es decir, una cómoda. Esas típicas estructuras de cambiador donde solo va el cambiador y un estante por debajo no son útiles, porque en definitiva vamos a necesitar mucho más de lo que cabe en ese estante. Al momento de escoger una cómoda para poner el cambiador por encima, lo primero que tenemos que pensar es en la altura de la mamá o de la mamá y el papá, pero cuando son muy diferentes de la persona que va a estar constantemente cambiando el bebé o mayormente cambiando el bebé. ¿Por qué? Porque cuando la altura nos queda muy elevada es muy difícil elevar al bebé, sobre todo cuando ya es grande, para ponerlo sobre el cambiador, y cuando nos queda muy por debajo nos estropea la espalda, nos hace mal y genera posiciones que luego van a ser problemáticas en el futuro. Entonces, escoger una estructura que vaya de acuerdo a nuestra propia altura. Yo, por ejemplo, escogí una altura de 1,5 m. Para muchas mamás eso es una barbaridad, ¿sí? Y se quedan más con una estructura de unos 80 o 90 centímetros, ¿sí? Bien, el tercer punto importante es el espacio de almacenaje. Si bien con la cómoda que va a ir debajo del cambiador tenemos bastante espacio de almacenaje porque tenemos esos cajones que nos van a ayudar y además van a estar bien cerca del cambiador, lo ideal es tener un armario. En el armario, cuando los bebés son pequeñitos, la ropa de colgar es mínima o prácticamente no existe, o la podemos resolver incluso, aunque sea ropa típica para colgar, la podemos resolver incluso en los cajones. Pero sí que nos va a servir para guardar cajas, para guardar toda aquella ropa que va a ser utilizada en el futuro o ya no nos queda. Entonces, una cantidad de elementos que no queremos que anden dando vueltas por la habitación. Es ideal tener un buen espacio de almacenaje en la habitación de un bebé. Si no contamos con esto, bueno, tendremos que buscar dentro de casa lugar donde almacenar ciertas cosas. Una vez que tengamos resueltos estos 3 aspectos, lo siguiente es buscar aquellos que yo le llamo aliados de mamá, que son los elementos que nos van a venir muy bien tener, que van a ser útiles, que van a ser muy prácticos en la habitación, aunque no sean los fundamentales.
Uno de ellos podría parecer hasta una cuestión un poco tonta, pero que muchas veces no pensamos esto, que es tener una lámpara con luz tenue. Una lámpara de pie o una lámpara de sobremesa que podamos encender sobre todo cuando el bebé se despierta por la noche, cuando que queremos amamantar, pero por otro lado queremos que se relaje, la luz que viene enfocada desde el techo, a ellos les puede molestar al momento de amamantar, les puede costar dormirse con esto, entonces estar iluminados por una luz tenue de un velador es un aliado para nosotras. Otro es el sillón de lactancia. Muchas no tenéis suficiente espacio como para colocar un sillón de lactancia, pero si lo tenéis es bastante útil contar con esto. Muchas veces queremos aislarnos un poquito para tener tranquilidad, para dar el pecho, cuando son un poquito más grandes y les cuesta más dormirse, poder hacerlo cómodamente en la habitación sin tener que estar paradas meciéndolo todo el rato, la verdad que es bastante útil. Si vamos a adquirir uno de estos, tenemos que pensar en varias cosas. Primero, que es útil que el respaldo del sillón sea superior o sea, que cubre el cuello, ¿sí? En esta posición en la que estoy yo con una silla de escritorio, si yo me quisiera estirar para atrás y como para reposar un poco, no encontraría respaldo y no podría relajarme, no podría quedarme dormida y demás. Entonces, contar con un sillón que me cubra hasta el cuello va a hacer que esté mucho más cómoda al momento de dormirlo, de estar mucho rato con él, sobre todo despertarme por las noches. Que tenga un vaivén. A ver, no es necesario que sea mecedora, aunque hay esta posibilidad, pero sí que aunque sea tenga un pequeño vaivén, que el momento de tener el bebé en brazos podamos hacer esto, va a hacer que se duerma más pronto, que se calme y que estemos cómodas haciendo el movimiento, ¿sí? Entonces, estos son los dos verdaderos aliados para nosotras. Luego vienen los que son útiles, los que no son grandes productos, pero que es muy útil tener en la habitación. Uno de estos es un cesto para ropa sucia, que no tengamos que trasladarnos para el momento de quitarle la ropa y ponerla a lavar. Además, por otro lado, la ropa del bebé la vamos a lavar en lavadoras apartes, entonces poder ir almacenando esa ropa en la habitación va a ser práctico. Ay, que se me ahoga el chiqui. ¿Qué más? Dije cesto para ropa sucia, dije una pañalera, sirve como... Perdón, que me están haciendo una pregunta aquí en este momento. Lo dejo para después. Bien, es una pañalera o un lugar donde tener los pañales bien a mano en el momento de cambiarlo. Pueden ser de estas que se cuelgan o pueden ser en el mismo cajón, tener organizados los pañales ahí para el momento del cambio. Y otra es la canastita de productos de higiene o de productos del cambio que vamos a necesitar para el bebé. Dependiendo de la estructura que hayamos elegido, para cambiador, va a definir un poco qué tipo de canastita utilizar y demás. Si tenemos una estructura, una cómoda que es más amplia que lo que es el cambiador en sí y podemos tenerlo a un costado, eso nos va a hacer mucho más ágil el momento del cambio. Si no, tendremos que utilizar el primer cajón, el que está justo por debajo, como para ir guardando esos productos. Tenerlos organizados y bien a mano es importante para que en el día a día eso sea un proceso más ágil y más fácil y no descuidemos en ningún momento al bebé. Bien, por último, nos vamos a dedicar de lo que son los elementos decorativos, los elementos que dan color, los elementos que más nos gustan. Qué bien son los menos importantes en los que vamos a trabajar al final de todo, pero que son un poco los que podemos empezar a pensar al principio de todo, pero solamente como para tirarnos ideas en función a lo que vamos a ir escogiendo de otro tipo de productos. A ver si me aclaro. Por ejemplo, todo lo que son los elementos de decoración,
los colores que vamos a utilizar en la habitación, con qué le vamos a dar los toques personales a la habitación. ¿Sí? Es lo último que tenemos que hacer en la habitación, pero es lo primero que podemos pensar para que al momento en ir a comprar los productos que son más importantes podamos definirnos, por ejemplo, por un color u otro o una forma u otra. Si lo que queremos es armar una habitación muy clásica, con tonos beige, blancos y demás, entonces al momento de ir a comprar una cuna, por ejemplo, vamos a escoger una cuna que sea una estructura más clásica. Si por el contrario nos vamos a tener una habitación más moderna, tener colores más vivos y demás, pues al momento de elegir la cuna, por ejemplo, vamos a escoger una estructura que sea de líneas más rectas y que sea más tipo moderna. Entonces, si bien es lo último que vamos a preparar, puede llegar a ser lo primero en lo que pensar, ¿sí? Aquí tenemos que ver los elementos, los colores que hay en la habitación y con qué le vamos a dar los toques personales, ¿sí? Lo que yo recomiendo siempre es que todo lo que es la estructura de la habitación sean colores más bien neutros y luego demos el color a la habitación, demos la personalidad con otro tipo de elementos y buscar el color justamente en otros elementos. Es decir, que las paredes, por ejemplo, no sean paredes de colores muy intensos, que los elementos de la habitación, los muebles, sean o blancos o beige o un marrón muy claro, dependiendo del resto de los colores de la habitación, y le demos los toques con almohadones, con cuadros, con elementos diversos en las habitaciones. Esto va a hacer que la habitación sea versátil en otro momento, para otro momento de la vida, que podamos intercambiar habitaciones entre hermanos si es necesario y que no estemos acotados a los colores en función a ese bebé en particular, ¿sí? Además, ayudará a no tener súper cargada visualmente esa habitación, ¿sí? Importante al momento de escoger los colores es ver cuáles son los colores que no podemos cambiar en la habitación. Por ejemplo, el color de las puertas, el color del piso, del suelo. Si bien son cosas que podemos cambiar, y si tenemos todo el suelo de casa de un color marrón oscuro, no le vamos a cambiar el suelo para la habitación del bebé. Entonces buscar elementos claros para combinar con ese marrón oscuro del suelo. Bueno, me estoy yendo, estoy haciendo... Os dije que sería un vídeo largo, que hay muchísimo para comentar, pero bueno, os dejo aquí. Estos son los consejos. En la web encontraron un post donde habla también de la habitación del bebé y hay varios temas que pueden ayudaros a definir. Déjenme más preguntas que os iré contestando, o con compañía o sin compañía si puedo. Y bueno, nada, en tubabyplanner.com encuentran un montón de material y un espacio para preguntarme lo que queráis. Hasta luego, gracias.